un aviso de zona de osos, así que esperemos no encontrarnos ninguno cerca. Hemos llegado a Rumanía y nuestra primera parada va a ser en Bucarest. No solemos visitar ciudades, pero como la de Sofía nos gustó, vamos a probar esta porque nos pillaba de paso a nuestro primer destino. Hemos aparcado cerca del Parlamento. En principio es gratuito si vienes el fin de semana, según nos pone ese cartel. De lunes a viernes sí que se pagaría. Y hemos aprovechado que es sábado para aparcar aquí. En principio hay mucha vigilancia de policía y aprovecharemos para darnos una vuelta por esta ciudad durante la mañana y un poco de la tarde. Y aquí tenemos el Parlamento, más conocido como el edificio administrativo más grande del mundo. Y la verdad que es enorme. Entrar a la biblioteca de los Instagrames. Bueno, y el tema es que estamos en Rumanía, llegamos hace 4 días o así, y lo que hemos hecho ha sido carretera, carretera y carretera. O sea, lo primero que hicimos fue visitar Bucarest, que nos encantó. No nos solemos visitar ciudades, pero como Sofía nos gustó, ya os hemos contado que esta la visitamos también porque hacía buena pinta. Así que la verdad que nos gustó bastante. Y como había una carrera, pues había muy poquita gente, o sea que guay, o sea, no había muchos coches. Y nada, después de Bucarest nos fuimos a ver el volcán de Lodo. Y también nos encantó mucho, pero sí que es verdad que Rumanía la tenemos que pasar un poco rápido, porque el objetivo de esta tercera etapa del viaje va a ser llegar a Escandinavia y tenemos que ir un poco rápido, o sea que tenemos que prescindir de muchos sitios. Hay mucha gente que nos ha ido dando recomendaciones, pero hay algunas que no las vamos a poder hacer porque no nos da tiempo. Así que Rumanía va a ser kilómetros, porque además las carreteras no están muy así. Y la verdad que ya estamos viendo que del punto A al punto B a lo mejor hay como ¿cuántas horas? Bueno, pues 3 horas, depende del sitio, pero no hay nada cerca porque las carreteras son de 80, de entrar al pueblo 50 y 100 kilómetros se convierten en hora y media, 2 horas. Nada, que es un poco rollo conducir por aquí. Así que bueno, vamos a comenzar nuestra ruta por Rumanía. Vamos a visitar algo muy peligroso, ¿eh? Es un volcán o volcanes. Te dice que no saltes dentro porque puedes encontrarte a 3 kilómetros de profundidad. Bueno, te contar. Que no puedes fumar. Ni hacer fuego. Ni puedes ir ardiendo. Bueno. Y nada, te vas a encontrar todo esto. O sea, vamos a ver unos volcanes activos, pero en este caso son de barro. ¿Estás preparado? Yo sí, estoy aprendiendo las normas de seguridad. Bueno, vamos a centrarnos un poco, porque aunque sí que es verdad que vende muchísimo el hecho de llamarlo volcán de lodo,
pero realmente estamos hablando de una emanación de gases. Al parecer en esta región existen varios depósitos naturales de petróleo y estos están desprendiendo estos gases. Al entrar en contacto con las arcillas y las arenillas del lugar, provocan que se haga este efecto tan espectacular en forma de volcán de lodo. Peligro de osos. Y esto no es ninguna broma, vamos a empezar ya a hacer rutas por Rumanía en las cuales hay osos alrededor, así que intentaremos no salirnos del sendero, pero no sabemos qué nos vamos a encontrar. Buenos días desde Rumanía, estamos en Transilvania y hoy vamos a ver una cosa que a mí me hace especial ilusión. Hemos dormido hoy en un parking, ¿no? Porque no hay muchos sitios para dormir aquí, pero bueno, el parking tiene buenas vistas, lo único que está rodeado de coches. Sí, es un poco ruidoso y se oye la carretera, pero bueno, está muy bien porque es perfecto para visitar el sitio donde vamos ya que podemos ir andando, así que creo que hay un cuarto de hora, o sea que... Y este es el sitio donde hemos aparcado, que como veis pues es un parking. Pero hay algo que nos ha gustado y es que allí hay una parada de fruta, así que a lo mejor compramos algo de fruta y verdura y nada, pero luego ya todo el entorno así son montañas y bueno, todo lo demás es bonito. Eso sí, están todos los coches aquí que nos están protegiendo a nuestra furgo, todos aquí apelotonados. Aquí detrás tenéis el castillo del Conde Drácula, que inspiró la famosa historia. Como veis ya nos han puesto un poco en situación por el camino con algunas figuras sobre la tortura y vamos a verlo desde otro punto de vista porque ahora mismo no lo veo muy bien, así que... Este castillo dio origen a la historia del Conde Drácula. Dicen que Bram Stoker se basó en este castillo y en la historia de Vlad el Empalador, que es Vlad Tepes, rumano, por la crueldad de sus actos, que se dedicaba a empalar a sus enemigos y a otras cosas como beber sangre de sus víctimas y cosas así, que es mejor no explicar demasiado. Así que nosotros nos vamos a ir porque amenaza tormenta y nos vamos a la furgo ya porque parece que va a llover.
furgo y está lloviendo, no nos ha pillado por poco. Y la verdad que el castillo, no sé, me ha gustado un montón, es muy chulo. Tiene una parte así de como de terror, ¿no? Como de castillo de terror. Está guay. Está bien ambientado. Te explica un poco todos los dueños que ha tenido ese castillo, la historia de cada uno de ellos, ¿no? Y sobre todo la del señor este empalador. El Vlad Tepes. La verdad es que está muy chulo. A mí me ha gustado mucho el rollito este medieval. Desde luego que no me extraña que inspirase para una película, bueno, un libro así y una película como la de Drácula. Y otros, ¿no? Y también de la mitología de Rumanía, como los Strigoi y bueno, el folclore este rumano, pues como que está en la cuna de todo ello. Muy recomendable. Así que ahora cogemos la furgo y nos vamos a Brasov a ver qué se cuece por allí. Pues vamos a aprovechar que estamos en Brasov y vamos a visitar esta ciudad que es muy pequeñita y nos la han recomendado porque se ve que es una ciudad que está al lado de la montaña y como es por la tarde ahora habrá menos gente, esperamos que la podamos ver. Y estoy escuchando a Fabi, que no sé qué está haciendo, que está cogiendo chuches. ¿Qué tienes en la mano, señor? Unas cositas que compramos en Turquía. Unas chuches de Turquía, o sea, si ya vinimos con 1 kilo de baklavas, ¿qué estás comiendo? A ver, enséñalo. Pues no sé bien cómo se llama, es una especialidad de un pueblecito que fuimos a ver y están delicios. Como unos panecillos. Sí, así tostados. Yo creo que llevan almendra o no sé, está súper bueno. No sé, está bueno. Yo me voy a comer otro. Pues ya podéis ver que la ciudad está muy bonita y además tiene una zona peatonal muy grande para recorrerla. Tiene, bueno, la catedral, ¿cómo se llama? La Basílica Negra. La Basílica Negra. Que se quemó. Por eso es negra. Eso es. Es que es enorme, no hemos podido entrar porque ya cerraban, pero bueno. Que estas son las ciudades que nos gustan, las que puedes pasear, las que no hay coches. Estas son las bonitas, así sí, sí nos gustan. Os enseñamos un poco más. De las curiosidades que más nos han sorprendido de la ciudad de Brasov es que cada año se producen ataques de osos por la noche. Se ve que por la noche a los osos les da un poquito de hambre y se acercan a la ciudad y si te encuentran por allí te atacan. Así que hay que ir con cuidado. Pues me voy a comer esto que no sé qué, es un churro típico de aquí que lo suelen hacer con salchicha, pero ya no les queda y este es de jamón dulce y queso. Está muy bueno, la masa está súper buena, con semillas. Acabamos de hacer compra para varios días porque vamos a ir a hacer una de las cosas que si estás en Rumanía lo tienes que hacer sí o sí, si no te da miedo, claro. Vamos a ir a un lago que por lo visto es una zona donde puedes ver osos, ¿no? O sea, Rumanía es uno de los destinos de Europa donde más osos hay y que más interactúan con los humanos y vamos a ir a este lugar que está un poco como más preparado, o sea, hay zonas, bueno, estás en un camping que está electrificado para protegerte de los osos, porque claro, estás justamente allí en su casa prácticamente. Sí, es una zona protegida y únicamente se puede dormir ahí, porque bueno, lo lleva, se ve un guardia forestal o algo así, y únicamente puedes dormir allí, está todo con vallas electrificadas para que no entren dentro del campamento y tal. Así que bueno, tenemos esperanzas porque nos han dicho que el sitio es una experiencia única que puedes vivir allí. ¿Qué nos
puede pasar que esté cerrado, porque conocemos a unos amigos que les pasó que estaba cerrado, pero igualmente vieron osos. O sea que bueno, vamos a intentarlo, hacerlo de esta manera, que en principio es como la manera segura de hacerlo. Y veremos si podemos ver osos o qué vemos. Gira a la derecha. Bueno, ya nos hemos instalado en el camping y os voy a enseñar en qué consiste esto. No tenemos baño ni ducha, o sea que bueno, nos han cobrado un poquito menos, unos 11-12 euros más o menos por la noche. Nos han dado una garrafa de agua para que tengamos agua potable, leña para hacer fuego. Y ahora os voy a enseñar la valla electrificada para que veáis dónde estamos. Bueno, esta es la carretera por donde hemos venido. Y aquí ya, como podéis ver, pues no se puede tocar porque esto está electrificado. Entonces, es todo un recinto cerrado. Nosotros estamos aquí, como veis estamos solos. Los baños estaban por allí, pero como están cerrados, pues ya, bueno, es una caseta de madera tampoco. Y nosotros estamos por aquí. Aquí tenemos para hacer fuego. Hay un montón de leña, o sea, nos tienen que traer más, pero es que aquí ya hay un montón. Como veis, pues esto ya sí queda al parque natural. O sea, esperamos que no entre ningún oso. Porque aparte de lo que nos han traído, también nos incluye ir a hacer una ruta guiada con el guardabosques al lago, que en principio el lago este es donde van los osos a beber agua y bueno, así que nada, en principio estaremos una noche aquí. Vamos a hacer la ruta del oso. ¿Estás preparado? A ver qué nos encontramos, porque el señor este ha dicho que nos llevaba de excursión guiada a ver el lago y no sé. Yo espero ver osos, tú no sé. Bien, pero no de muy cerca, tampoco hay que pasar. Pues al parecer la ruta guiada la vamos a hacer mañana porque hay que reservar y hemos reservado mañana, por la mañana. Pero ahora, como somos un poco intrépidos, pues nos hemos aventurado a hacer una rutita así hasta el lago nosotros solos, a ver qué nos encontramos. De momento hemos visto dos señores. Pinta de oso tenía, pero no eran osos. Se respira un poco de calma tensa aquí, hay algo de tensión en el ambiente porque... Mira, es un señor, joder, ya me he cagado. Tres señores. Y nada, pues que es muy tranquilito, muy bonito, pero como que bajo la cosa de que te vas a encontrar un oso. Hemos llegado vivos al lago. Y lo curioso de este lago es que es un cráter. Bueno, como podéis ver, están aquí los guardas electrificando la zona porque ya se llega la hora de cerrar la reserva y nos van a cerrar el camping, que no nos coma un oso. No lo van a electrificar, le van a poner la valla eléctrica para que no tengamos sustos hoy. Sí, curioso. Ahora mismo vamos a cruzar el recinto de seguridad porque el guarda nos ha dicho que en este campo que veis aquí es posible que, bueno, que a veces vienen osos o vienen lobos, así que nos hemos esperado a que se vaya todo el mundo. Ahora estamos completamente solos en el camping este o en la zona de acampada y estamos esperando a ver si hoy algún animalillo decide venir. Así que estad atentos a ver si veis algo. Aquí nos viene ya el fotógrafo con el dron.
A ver si, bueno, tenemos suerte, porque esto también es un poco según lo que ellos quieran salir, ¿no? Bueno, nosotros no han aparecido todavía, pero nos vamos a pegar una cena. Mira qué fueguito, unas hamburguesas y vamos a estrenar la parrilla que hemos comprado aquí en Rumanía. Se nos queman las hamburguesas, Natalia. No abunda el pánico. No sé si está un poco alta.